En estas últimas lecciones hemos estado mirando muchas cosas acerca de esos nuevos tiempos para la iglesia organizada de acuerdo al patrón divino, como Dios siempre lo tenía en mente, como Dios lo había diseñado, y encontramos el plan perfecto de Dios allí en Filipenses capítulo 1 y el verso 1. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Lo que viene siendo todo esto viene siendo el plan perfecto de Dios, y gracias a Dios esa congregación local ha llegado a ese punto. Ahora tenemos que adaptarnos a estos nuevos tiempos y convertir esos nuevos tiempos en tiempos viejos, ¿verdad? O tiempos que ya hemos pasado años y años y años en ellos, que ya estamos bien ajustados, bien acomodados a ellos, de tal manera que nos hemos adaptado como Dios siempre tenía en mente. Hasta ese punto hemos llegado a mirar las responsabilidades o el trabajo, la obra que corresponde a cada uno de esos elementos, como el evangelista, los obispos, los diáconos, y dentro de la misma membresía, qué es lo que tenemos que estar haciendo durante esos nuevos tiempos para la iglesia. Y incluso llegamos a mirar también acerca de las relaciones que se llegan a formar dentro de la iglesia, y cada una de esas relaciones, obispos con diáconos, obispos con el predicador y obispos con la misma membresía, hay cierta relación que Dios quiere que exista dentro de la iglesia para poder trabajar bien todos juntos para glorificar a Dios. Y no sé si han notado, al final de cada una de las lecciones hasta esos momentos, he dicho que si no se cumple la responsabilidad o la obra de los ancianos, del predicador, de la membresía, de los diáconos, dentro de las relaciones, si no trabajamos en esas relaciones, todo puede venir derrumbándose bien rápido. Todo puede venir a su fin. Porque la verdad es de que le quitamos una de estas cosas y eso es la verdad, eso es la realidad. Todo puede terminar. Entonces, cada una de esas cosas que hemos llegado a tocar hasta ese momento es importante y necesario de comprender y entender para que esto siga adelante dentro de esta iglesia local. Dentro de la iglesia local. Lo que estamos mirando aquí, el plan perfecto de Dios. Hemos visto estas lecciones. Y ahora la cosa para nosotros es, ¿por qué es esto todo necesario? ¿Por qué es esto importante? ¿Por qué es esto necesario de tocar cada una de esas cosas? ¿Por qué es importante cumplir fielmente con nuestra obra? ¿Por qué es importante trabajar y fortalecer las relaciones que tenemos dentro de la iglesia local? ¿Por qué luchar para sostener la iglesia así como Dios siempre lo tenía en mente? Y quiero que miremos algunas cosas, las razones por qué estamos haciendo esto, por qué estamos luchando y por qué queremos seguir luchando para seguir glorificando a Dios en esta manera. Y la razón por qué luchamos en adaptarnos a esos nuevos tiempos, por qué luchamos y sostenemos esas relaciones y trabajamos en ellas, es porque generaciones y generaciones que van a venir van a seguir adelante de la misma manera, porque hay beneficios en una iglesia organizada. Los beneficios son tantos, y nomás vamos a hablar de 5 de ellas. Incluso tenía 6, pero quité una porque creo que uno se puede ajustar a uno de los puntos. Pero hay beneficios dentro de la iglesia local para sostenerla y mantenerla así, para poder seguir luchando y mirando la iglesia así de esa manera, generación tras generación. Y quiero comenzar hablando del primer beneficio, de que recibimos un gran gozo en nosotros como iglesia local de cumplir la voluntad de Dios. Dios claramente a través de las Escrituras revela su plan
lo que él siempre tenía en mente en la iglesia local, lo que él quería, el modelo, el patrón, como él quería que la iglesia se mirara. Y él lo demostró claramente a través de las escrituras. En Hechos capítulo 11 logramos mirar la primera vez que se hace mención acerca de los ancianos. Que vinieron, hubo un gran hambre y los ancianos enviaron dinero a los ancianos y para que los ancianos pudieran distribuir ese dinero adecuadamente dentro de la iglesia local. Y luego también en Hechos capítulo 14, cuando Pablo y Bernabé regresaban a esas ciudades en cuales habían predicado, Pablo y Bernabé llegaron a establecer ancianos dentro de esas iglesias locales. En Hechos 15 hubo una gran discusión si es necesario circuncidarnos a los gentiles y también de guardar la ley de Moisés para obtener la salvación. ¿Y quién se juntó en Jerusalén? Los apóstoles y también los ancianos para tratar esa cuestión. Miramos más adelante en Hechos capítulo 20, cuando Pablo se estaba despidiendo de los ancianos de Éfeso. Y una relación tan cercana entre el predicador Pablo y los ancianos de Éfeso que muchas lágrimas fueron derramadas. Grandes verdades fueron declaradas allí, la necesidad de los ancianos de proteger al rebaño. En Efesios capítulo 4, Pablo escribe a la iglesia de Éfeso y habla que Cristo mismo pone a ciertos personajes dentro de la iglesia para que puedan alimentar espiritualmente, para ayudar a la iglesia a madurar. Dentro de estos cuales encontramos a los pastores como también al evangelista. Y en Filipenses 1:1 encontramos el retrato completo de Dios, donde hay el predicador, donde existe la membresía, donde están los diáconos sirviendo y donde encontramos los obispos. Y hay muchos otros textos más. El punto es de que Dios no nos deja adivinando cómo se debe de mirar la iglesia. Dios nos revela exactamente cómo se debe de mirar. Y nuestro enfoque aquí en la tierra. Aquí en la tierra es de cumplir la voluntad de Dios. Y miramos cuando Jesús vino aquí sobre la tierra, Jesús vino y Él expresó que su voluntad no era de hacer lo que Él quería hacer, era de cumplir la voluntad del Padre Celestial. Dice Jesús les dijo, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Ese es el ejemplo que Jesús nos dejó aquí en la tierra. Es por eso que nosotros luchamos a través de los años para cumplir la voluntad de Dios. Y el trabajo y la dedicación que tomamos en esos años que estábamos trabajando en nosotros mismos para poder reflejar lo que Dios tenía en mente. La dedicación y el esfuerzo que se tuvo que poner. Cuando estábamos cerca y luego después tomamos unos pasos hacia atrás y luego después comenzamos a caminar un poco más y esa emoción de que estábamos tan cerca de cumplir la voluntad de Dios. Y luego en esos momentos que Natanael dice, vamos a hincarnos todos de rodillas para orar a Dios, porque es la única manera, porque hicimos eso para cumplir su voluntad. ¿Se acuerdan eso? Yo lo tengo bien marcado. Y cuando llegamos a poner esa cereza final al pastel con establecer los diáconos, ¿se acuerdan de esa emoción? ¿Por qué nos sentíamos tan contentos y alegres en esos momentos? ¿Por qué? Creo que el salmista nos ayuda con esto. Debemos sentir gran gozo como iglesia en su totalidad, que hemos llegado a ser y cumplir la voluntad de Dios. Debe de haber gozo en nosotros. Noten lo que dice el salmista en Salmos 40 y verso 8. Dice, Dios mío, cumplir tu voluntad es mi más grande alegría. ¿No es por eso porque algunos de nosotros derramamos lágrimas en esos momentos? No de tristeza, pero de alegría de haber cumplido la voluntad de Dios. Por supuesto que sí.
No hay nada más grande, no hay nada más grande de sentir ese gozo en nuestro corazón como iglesia local, de haber cumplido la voluntad de Dios. No hay nada que pueda reemplazar esa alegría, en realidad no lo hay. Hay un gran gozo al cumplir la voluntad de Dios y nos sentimos gozosos por haberlo hecho. Esa es una gran bendición y debemos seguir adelante con ese gozo, siguiendo adelante, cumpliendo la voluntad de Dios de esta manera. La segunda bendición de tener una iglesia organizada, de haber trabajado tanto, es que la iglesia verdaderamente aprende cómo funcionar como un cuerpo. Comienza a funcionar verdaderamente como un cuerpo. No es en realidad difícil comprender esta verdad porque lo hemos enseñado muchas veces, o aprenderlo en teoría, ¿verdad? Todos entendemos que la iglesia es como el cuerpo físico de uno, ¿verdad? Es un cuerpo. Y Cristo es la cabeza de esa iglesia. Y nosotros estamos trabajando unidos para poder hacer la obra de Dios aquí en la tierra. No es difícil comprender esta verdad en teoría. Lo difícil está en practicar esta verdad. Entender que yo tengo que estar haciendo algo dentro de este cuerpo. Yo tengo que mantenerme activo dentro de este cuerpo. La práctica se va completamente de la idea de que no debemos de estar comprendiendo esta verdad de que la práctica se pone en acción. Muchas veces batallamos con esto. Por años nos hemos acostumbrado que el predicador y algunos pocos son los que hacen todo. Y el que está moviendo todas las cosas, todas las piezas, viene siendo el predicador. Y vemos esto en muchas diferentes ocasiones. Y a través de los años, eso es lo que se ha llegado a reflejar en muchos. Pero la verdad es que eso no es correcto. El predicador no forma el cuerpo en su totalidad. Todos formamos el cuerpo. Esta práctica de la idea de que el predicador o algunos pocos son los que están haciendo todo dentro de la iglesia va completamente en contra de la voluntad de Dios y en contra de la idea de que somos un cuerpo. No todos somos dedos, no todos somos los pies o la nariz o los ojos. Todos estamos haciendo algo para que nuestro cuerpo físico funcione como Dios quiere. Yo me imagino cómo se miraría el cuerpo espiritual si no más estuviera, o que formara ese cuerpo era el predicador. O algunos otros pocos. Yo pienso que nos faltaría pies, dedos, nariz, orejas y muchas otras cosas. Diferentes sistemas dentro del mismo cuerpo. Pero esta idea no es un patrón bíblico. Va en contra de la idea que Dios tenía en mente. En Romanos capítulo 12 y el verso 4 al 5 dice, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Si noten ahí esa idea que tienen la misma función, la idea de función es de que están en acción, están haciendo algo, están aportando algo al cuerpo. Por lo tanto dice, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Aunque somos un cuerpo espiritual, tenemos muchos miembros o individuos dentro de ese cuerpo. Y no todos debemos estar haciendo la misma cosa. Todos hacemos o funcionamos en diferentes áreas. Pero el punto es de que todos debemos estar haciendo algo. Y creo que estamos aprendiendo esta verdad poco a poco. Recuerden lo que habíamos tenido la junta el domingo pasado. Eso ayuda
para que todos podamos ponernos en acción. Y ayuda para que todos podamos entender la verdad de que somos un cuerpo y todos tenemos que estar aportando algo según nuestra capacidad. En Efesios capítulo 4, verso 16 dice de que en todo el cuerpo está bien ajustado y unido por la cohesión que es las coyunturas proveen conforme a al funcionamiento adecuado de cada miembro. La acción que se está llevando a cabo, que uno está haciendo algo, aportando, porque es parte de ese cuerpo. Es activo dentro de ese cuerpo espiritual. Estando organizados nos llevará a la realidad, o en realidad a funcionar como un cuerpo en donde todos estamos haciendo algo, donde yo me siento parte de, donde yo estoy activo en algo, donde yo estoy haciendo algo dentro de la misma iglesia. Una iglesia que funciona verdaderamente como un cuerpo va a crecer juntos, va a madurar juntos y vamos a obrar juntos. Es una gran bendición. La tercera bendición que podemos mirar es que el cuerpo o la iglesia mantiene su pureza. Mantiene su pureza. Cristo quiere que su iglesia quede libre de pecado, libre de mancha, y sostenga su pureza dentro de la iglesia local. En Efesios capítulo 5 y el verso 25 al 27 dice: esposos, amen a sus esposas, así como también Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, ponerla aparte para servir a Dios. Ya no más en el pecado, pero ponerla aparte por un servicio especial, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. Al estar organizados, de acuerdo al patrón bíblico, nuestros pastores van a tomar ese liderazgo, esa iniciativa de mantener la iglesia como Cristo siempre la quería, pura y santa. Y nosotros vamos a seguir ese liderazgo de nuestros pastores en esa santa y pureza, en esa pureza de la iglesia. Y esto se lleva a cabo en dos diferentes maneras. En Gálatas capítulo 6 y el verso 2 hace mención acerca de la restauración que se lleva a cabo cuando alguien fracasa y entra en pecado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que se debe de hacer para mantener la pureza de la iglesia? Ayudar a ese hermano o hermana que ha pecado en contra de Dios, ayudar a restablecerlos dentro del mismo cuerpo. Quitar el pecado y restablecerlos. Ayudarles a levantarse y no quedarse en su pecado. Buscar el perdón de Dios y perdonarlos. Restablecerlos, restaurarlos. Eso es lo que se debe de hacer para mantener la pureza dentro de la iglesia. Y hay la otra manera, el otro medio el cual se lleva a cabo cuando aquel que llega a pecar y no quiere perdonar, no quiere arrepentirse de su pecado. Y quiere seguir adelante en su pecado. En 1 Corintios 5 y también en 2 Tesalonicenses 3 habla acerca de que la iglesia tiene que tomar pasos necesarios para mantener la pureza. Y eso es llevar a cabo un apartamiento de aquel que no quiere arrepentirse de su pecado. En ambos casos, otra vez, los ancianos van a tomar ese liderazgo y la iglesia va a seguir ese liderazgo. Los ancianos no toman la decisión de apartarse porque es algo que se lleva a cabo por la iglesia, pero tomarán la iniciativa para guiar a la iglesia
para que la iglesia pueda mantener su pureza delante de Cristo. Porque eso es lo importante. Porque eso es necesario para que todo el resto de la levadura no se contamine y mantenemos nuestra pureza. Es bien emocionante de pensar en todo eso, porque logramos mirar que dentro de eso el liderazgo está enfocado en mantener esa pureza. Y habíamos hablado acerca de la confianza que existe. Yo sé que nuestros pastores van a hacer lo necesario en encaminarnos correctamente en la pureza de esta iglesia local. Al estar organizados, simplemente se está facilitando la pureza de la iglesia al tener un liderazgo que quiere proteger a la iglesia y que quiere mantener la iglesia pura y mantenerla libre de la contaminación espiritual, viendo por el rebaño y nosotros haciendo el trabajo necesario para seguir a nuestros pastores, a nuestros obispos. La cuarta bendición que encontramos en esos nuevos tiempos, en la iglesia organizada, es que la obra de la iglesia se va a cumplir fielmente. La obra de la iglesia se va a cumplir fielmente. Cada iglesia local que está sobre la faz de la tierra tiene el trabajo que Dios le ha dejado para que cumpliese mientras que estuviera aquí. Y esa es la evangelización, la edificación y la benevolencia. El hermano Barrera estaba hablando acerca de todo esto. Cuando hay estas áreas que se tienen que atender, porque eso es lo que Dios nos ha dejado como iglesia local, y esas áreas se van a cumplir fielmente, porque hay siervos que van a cumplir esas áreas fielmente y van a trabajar con otros para lograr esto bajo la supervisión de nuestros pastores. Cuando se organiza la iglesia, ninguna de esas áreas quedarán desatendidas. Cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer para poder cumplir con esa área específica que Dios nos ha dejado. Las personas adecuadas estarán trabajando en esas áreas adecuadas, apropiadas, siempre bajo la supervisión de nuestros ancianos. Y si hay algo que hace falta, ténganlo por seguro que nuestro liderazgo va a atender esos asuntos. Y la última cosa es, y eso es creo que lo más emocionante de todo eso, que hay un alto porcentaje de asegurar nuestro lugar en el cielo. Eso es lo emocionante de todo eso. Vamos a tener un alto porcentaje de asegurar nuestro lugar en el cielo. Hay una meta suprema que cada uno de nosotros tenemos. Y esa meta suprema es de que cada cristiano llegue al cielo. Que cada cristiano estaremos revestidos de la gloria para poder ver a nuestro Salvador en su gloria total, a nuestro Padre Celestial, aquel que reveló toda esta información para encaminarnos al cielo, el Espíritu Santo, y estar allí juntamente con Dios y con todos los seres celestiales, esos ángeles que sirven a Dios y le rinden culto a Él, y estamos ahí juntamente cantando esas canciones de alabanza a nuestro Dios, como dice allí en Apocalipsis, y estamos hincando nuestra rodilla ante nuestro Rey y nuestro Señor. Esa es la meta de cada uno de nosotros. Pero déjenme decirles, es difícil alcanzar esa meta haciéndolo solos. Cuando no tienes ese apoyo, cuando no hay ese liderazgo, cuando no sabemos qué debemos estar haciendo y estamos adivinando las cosas. Dice en Colosenses 1:5, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo, del cual han oído la palabra de la verdad del Evangelio. El cielo nos está esperando. Hay lugar para nosotros en el cielo.
Y debe decir que la iglesia, estando organizada, va a facilitar también nuestra entrada al cielo. No solamente porque cumplimos la voluntad de Dios, pero vamos a mirar cómo ayuda la iglesia en ese sentido. ¿Cómo ayuda la iglesia organizada a alcanzar mi meta? Y creo que miramos algunas razones. Porque hay ancianos que velan por nuestras almas. ¿Ustedes piensan que nuestro liderazgo quieren entrar al cielo solos? ¿Ustedes piensan eso? Ellos tienen una gran responsabilidad, de cual habla Hebreos capítulo 13 y el verso 17. Y luego también en Primera de Pedro capítulo... en Primera de Pedro capítulo 5 y el verso 4. Ellos también tienen que rendirle cuentas al príncipe de los pastores. En Hebreos 13, 17 habla de que ellos también tienen que rendirle cuentas a alguien por las almas en cual ellos están velando, en cual ellos están cuidando. Si ellos fracasan, todos vamos a fracasar. Y si ellos no cumplen, ellos no van a entrar al cielo, van a ser juzgados, juntamente como también nosotros. Pero ellos trabajan en velar por nuestras almas, no solamente porque nos aman, pero también para asegurar su lugar en el cielo. Y al asegurar el lugar que ellos tienen en el cielo, vamos a asegurar nuestro lugar también. Es por eso que Pablo le dice a los ancianos en Éfeso, cuiden de sí mismos primero. Y luego después dice, y cuiden del rebaño. Tienen que asegurar su salvación para poder asegurar nuestra salvación. Ellos luchan y van a luchar por nosotros para que todos aquí en esa congregación local, cuando llegue el momento de juicio, yo estoy allí y voy a mirar a Daniel, a Marcos, al otro Daniel, ¿verdad? Vamos a mirarnos todos en el cielo porque nuestros pastores hicieron lo que tenían que hacer. Imagínense congregaciones que no los tienen. ¿Quién está supervisando? ¿Quién está en realidad cuidando de la iglesia? Así como Dios tenía en mente. Otra razón por qué asegura nuestro lugar en el cielo es de que hay un liderazgo que está listo para proteger y defender. Que conoce la verdad de tal manera que cuando se presenta un error, ellos están listos para contrarrestar ese error con la verdad. Cuando miran peligros que se pueden estar poniendo delante de la iglesia, ellos antes de que comience grandes problemas, ellos ya están atendiendo a esos asuntos. Porque hay un liderazgo que está dispuesto a proteger y defender al rebaño. Porque también será una iglesia que está libre de la contaminación espiritual. Recuerden que el pecado espiritual o el pecado contamina a la iglesia. Si se permite, si se tolera. Y cuando el pecado contamina, pues va a arruinar toda la masa. Entonces, cuando está libre de toda esa contaminación espiritual, hay menos riesgos de que nos contaminemos todos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer los resultados? Pureza, lo cual se requiere para poder ver a Dios. Y hay un plan sano para crecer y madurar todos juntos. Para poder crecer y madurar todos juntos, comenzando desde los niños, de los bebés, hasta los adultos. Hay un plan sano para que cada uno de nosotros que deseamos crecer y madurar y poner firmes nuestras raíces en Cristo, podamos hacerlo.
libres de problemas, de pleitos, de argumentos y todas esas cosas que llega a estorbar a muchas congregaciones. Pero este plan ayuda con tranquilidad y paz poder madurar y crecer para nuestra salvación, como dice 1 Pedro capítulo 2 y el verso 2. Que crezcamos para nuestra salvación. Todos serán activos produciendo fruto para no ser cortados. Recuerden que Jesús había hablado acerca de la vid. Yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Y aquel que no permanece en mí no va a poder producir fruto, y por lo tanto, si no produce fruto, será cortado y será echado en el fuego. Pero porque dentro de la iglesia llegamos a aprender cómo trabajar juntos, dentro de la iglesia todos estamos activos, implica que todos vamos a estar produciendo fruto para Dios de tal manera que vamos a permanecer en Cristo y seguir produciendo el fruto necesario para que no seamos cortados y echados en el fuego. Porque también es una iglesia que pone la voluntad de Dios primero. Que buscamos glorificar a Dios, que buscamos alabar a Dios, honrar a Dios. Y buscamos siempre cumplir con su voluntad antes que nuestra propia voluntad. Antes de agradarnos a nosotros mismos, estamos buscando agradar a Dios. Todas estas cosas. Dios dejó este patrón bien especial, bien completo, bien perfecto dentro de la iglesia para ayudarnos a alcanzar nuestra meta final. Y me decirles, va a ser mucho más fácil alcanzar el cielo estando en una iglesia organizada que cuando hay otros que no están organizados así de esa manera. Dios tiene el propósito y por qué deja las cosas así. El deseo de Dios es que todos vayan al cielo. Esta idea de la iglesia organizada no nomás es algo que le gustó a Dios, eso parece estar bien. Es para ayudarnos a alcanzar el cielo, hermanos, amigos. Es para ayudarnos a alcanzar el cielo. Y debemos de mirarlo así. Sin duda la iglesia organizada es y siempre será una gran ayuda para los miembros, para los cristianos, para poder alcanzar nuestra meta final, y eso es el cielo. Sin duda Dios sabía exactamente el gran beneficio que sería para nosotros al organizar la iglesia de acuerdo de este modelo perfecto. De esta manera, el deseo de Dios es de que todos lleguemos al cielo y que todos estemos allá morando con Él en la eternidad, y Él nos ayuda en gran manera, no nos deja adivinando cómo puedo facilitar esto. No, Él nos ayuda con este plan perfecto de la iglesia organizada en la localidad. No hay ninguna manera que podamos minimizar la importancia y la necesidad de la organización de la iglesia y mantener la iglesia organizada. No podemos minimizar eso, porque Dios nunca lo minimizó. Es para nuestro beneficio. Hay grandes bendiciones que podemos recibir y hay muchas más. Pero vamos a estar de pie para entonar este himno de invitación, y mientras que entonemos el himno, quiero que meditemos en esta última pregunta, ahora diferente. ¿Mantendremos la iglesia organizada? Vamos a trabajar en nuestras áreas de obra, vamos a trabajar en nuestras relaciones y vamos a seguir recibiendo esos beneficios. Pues tenemos que contestar esa pregunta. Vamos a seguir adelante por generación y generación.